Buenas tardes a todos en esta bonita primavera de otoño. Bienvenidos a esta última webinar del año de gracia o de desgracia, según se mire, de 2020. En primer lugar, mi agradecimiento a Seiom como organizador, a Amgen como patrocinadores y a todo el equipo técnico que nos va a permitir tener una webinar brillante en esta hora que nos queda por delante. Como todos nos gusta tener medio minuto de gloria, les voy a hacer 2 o 3 reflexiones antes de que empiece la ponencia como tal. Ya saben que hoy realmente la sesión va de sonrisas. No sé muy bien de si sonrisas y lágrimas, pero quizás ponerles como ejemplo pues la sonrisa de Mona Lisa, una sonrisa enigmática que cambia según desde donde se mire y que no necesita enseñar los dientes. Al lado tienen la sonrisa de Julia Roberts, la novia de América, que es el paradigma de lo que sería una bella sonrisa. Bien, es cierto que para tener una sonrisa bonita no es tan importante el tamaño, la alineación o la blancura de los dientes, sino que quede perfectamente horizontalizada la línea entre las pupilas y la línea oclusal. Dicen los mentideros de la web que en la sonrisa de Julia pues hay un brillante trabajo de carillas articulares. Ya saben ustedes que cirujanos maxilofaciales, estomatólogos y dentistas, todos ellos, aparte de médicos o paramédicos, son muy buenos artistas. Y también para aquellos que no estén muy familiarizados, pues comentarles que en el metaanálisis de toda bonita sonrisa, siempre detrás hay una buena ortopantomografía que demuestra una buena salud dental. Aparte de la pregunta clave del título de la webinar de hoy, yo quería hacerles una reflexión sobre si debemos corresponsabilizarnos con nuestros pacientes en la decisión, en la elección del tratamiento dental, más allá de si debemos o no debemos suspender el tratamiento antiosteoporótico. Para ello les voy a presentar 2 casos. El primero de ellos es un varón de 55 años que, como ven, pues trasplantado renal en rechazo crónico, está demorando la entrada en diálisis contra el criterio de sus nefrólogos, está en lista de espera de trasplante, tiene una notable carga medicamentosa y tuvo hace 3 años una fractura vertebral con una carga de peso moderado, tenía una densitometría penosa que se ha ido recuperando. Ahí ven que sigue teniendo una osteoporosis de predominio trabecular. Está en Prolia desde hace 2 años, con buena respuesta clínica y con suplementos de vitamina D. En la última consulta me pregunta qué opina de la recomendación de su dentista de realizar una extracción dental. Como ven ustedes, el paciente tenía alguna molestia, cierta sensibilidad con el frío y el calor. Si me lo amplían un poquitín en esta pieza, hay una caries, se ve que ya hay un granuloma en los ápices, actualmente está oligosintomático y bueno, pues es muy probable que esa pieza necesite ser extraída. De momento me reservo hasta la exposición del doctor Jodar mi opinión respecto a cuándo, cómo hacerlo con respecto al Prolia, pero sí que le planteo a su dentista pues que a lo mejor la extracción es necesaria, pero que a lo mejor no es necesario hacer un implante dental, que simplemente poniendo un puente, dado que las 2 piezas adyacentes están en buen estado, se puede conseguir una excelente recuperación funcional, mucho más corto el periodo de tratamiento y a su vez también más económico. El siguiente caso es otra paciente, en este caso de 72 años de edad, osteoporosis posmenopáusica, con antecedentes de fractura subcapital de húmero, 2 fracturas vertebrales, 4 años en tratamiento con denosumab, vitamina K, no nuevas fracturas, mejoría notable de su masa ósea, pero sigue estando en rango de osteoporosis, de predominio trabecular. La paciente disfruta de la vida con una prótesis esquelética y en la última revisión dental que realizó hace un par de meses,
pues el dentista le comentó la posibilidad de poner implantes para no estar dependiendo de esa prótesis removible. Como ven ustedes, ahora saldrán las flechitas. Hay una retracción del hueso alveolar, tanto el maxilar superior como el maxilar inferior, y este es el lugar donde presuntamente deberían ir los implantes dentales. Por supuesto, a los dos pacientes, la ortopantomografía se la prescribí yo y se la mandé dedicada a sus dentistas. En este segundo caso, evidentemente, no hay hueso que pueda soportar un implante en esa zona. Debería de hacerse una elevación del seno maxilar con un explante de hueso de bovino liofilizado, factores de crecimiento. Luego, una vez que se produzca el hueso nuevo, poner las espigas y finalmente poner los implantes. En el mejor de los casos, esto puede durar 12-14 meses, si las cosas van bien. Por mi parte, yo creo que ya he tenido mi minutín de gloria. Vamos a pasar a la ponencia a si debemos o no suspender el tratamiento antiosteoporótico a nuestros pacientes. Para ello voy a presentar al doctor Esteban Jodar, que me imagino que aparecerá pronto en pantalla. Como ven ustedes, atisba una pequeña sonrisa, no nos deja ver su línea oclusal. El doctor Jodar es catedrático de endocrinología de la Universidad Europea de Madrid, jefe de departamento de los servicios de endocrinología y nutrición de los hospitales universitarios de Madrid, de Quirón Salud, 4 hospitales, más que jefe de departamento, un auténtico emperador. Es un miembro destacado de nuestra sociedad, es muy buen amigo y además es un excelente comunicador, y estoy convencido de que cuando acabe la sesión, después del turno de preguntas, todos tendremos un poquito más claro si debemos suspender el tratamiento osteoporótico si se realiza un tratamiento dental. Esteban, cuando tengas a bien, puedes empezar tu ponencia. Bueno, lo primero, por supuesto, darle las gracias a los organizadores, a la SEION, a los promotores, a Angem, a los técnicos, como decía Carlos, y dar las gracias a Carlos porque me va a hacer dar una ponencia intentando que no se me vean los dientes en ningún momento, lo cual es todo un desafío, como pueden imaginar. Si pasamos ya a lo que es la presentación, la pregunta que se me ha encargado de responder es si debemos de suspender o no el tratamiento antiosteoporótico cuando se realiza un tratamiento dental. Antes de eso, por supuesto, permitan que comparta lo que son mis conflictos de interés. Todos los que me conocen saben que soy un poco hiperactivo y que he estado bastante envuelto en el desarrollo clínico de varias moléculas para diversas enfermedades crónicas. Esta es la agenda que me gustaría compartir con ustedes en espero que no más de los próximos 35 o 40 minutos para que tengamos tiempo para debatir. Primero me gustaría hablar de qué entendemos por tratamientos dentales, qué evidencia hay sobre ello, qué es la osteonecrosis de los maxilares asociada a tratamiento, cuáles son sus factores de riesgo, su fisiopatología e incidencia, cómo se ha ido definiendo el término a lo largo del tiempo, qué supone para los pacientes y cuál es la percepción de nuestros colegas dentistas, odontoestomatólogos o cirujanos orales o maxilofaciales. Luego pasaré a revisar brevemente las guías internacionales para los profesionales de la salud oral, las guías nacionales, alguna otra guía que creo que es relevante y reciente, y cuáles son las últimas evidencias que tenemos para contestar a esa pregunta. Dejando para un poco más tarde lo que realmente centrará una parte muy relevante de la sesión de hoy, que es la osteonecrosis de los maxilares, hay otro tipo de patologías que pueden aparecer en pacientes tratados por osteoporosis y en los que es difícil contestar si hay un impacto o no del tratamiento para la osteoporosis, entendiendo, y esto quiero resaltarlo bien claro desde el principio, que estamos hablando básicamente de tratamientos anticatabólicos poderosos. No afectará nada de lo que digamos a, por ejemplo, los anabólicos y concretamente como luego verán, teriparatida ha sido propuesta como una
potencial arma de tratamiento a utilizar durante la aparición de osteonecrosis. Pero empezando ya con lo que es el movimiento de dientes con las ortodoncias, no hay evidencias experimentales. En este sentido me viene muy bien el reciente webinar del doctor Watts de la SBMR, en el que revisaba algunos de estos temas, pero planteaba que al menos teóricamente el uso de estos anticatabólicos potentes podría de alguna manera reducir el movimiento dental desde un punto de vista puramente teórico. En relación a los injertos de tejido óseo, nuevamente no hay buenas evidencias, no hay evidencias de calidad, pero también, de nuevo, teóricamente podría interferir la resorción que lleva a la ulterior formación de hueso nuevo y de esa manera no ser especialmente de ayuda en estas situaciones. En cuanto a los implantes dentales, si hay algo más de evidencia publicada, podemos decir que en general la tasa de fallo a los implantes en tratamientos con bifosfonatos para la osteoporosis no se asocia a un mayor riesgo de pérdida de implante que en la población general. Y si hablamos de denosumab, el otro gran grupo de anticatabólicos que no es aminobisfosfonato, y si tomamos como referencia los datos del estudio Freedom, hubo 212 pacientes en los que se realizaron implantes, solo uno de ellos desarrolló una osteonecrosis de maxilares, fue tratado con éxito y conserva el implante, como ven en la publicación a la que luego volveremos. Finalmente, en cuanto a una enfermedad enormemente común, como es la periodontitis, hay algún estudio con un bajo tamaño muestral, pero que sí que mostraba que alendronato era capaz de reducir la pérdida de hueso alveolar en estos sujetos y que había una tendencia a una menor pérdida de dientes e infección, aunque no fuera significativa. Como ven en las gráficas, es clara la reducción de la pérdida de hueso alveolar valorada, como ven, en milímetros. Pero desde luego lo que más nos preocupa a todos es la osteonecrosis de maxilares. La definición que les presento aquí es la que todos tenemos, los que nos dedicamos al hueso, más interiorizada, la que hace la Asociación Americana de Metabolismo Mineral en 2007, actualizada en 2015, como un área de hueso expuesto en la región maxilofacial que no cicatriza, que no cura después de 8 semanas de haber sido identificada por un profesional médico en un paciente que ha recibido o que ha sido expuesto en aquel momento, en la definición de 2007, a bisfosfonatos y que no haya recibido radioterapia, luego veremos por qué, en la región craneofacial. En 2015, la Asociación Americana de Metabolismo Mineral reconoce que puede asociarse también a denosumab y a otros agentes antiangiogénicos, como es el caso de bevacizumab, o también luego veremos algunos fármacos para el tratamiento de algunos cánceres. La Asociación Americana de Cirujanos Orales y Maxilofaciales da 3 requisitos para diagnosticar la osteonecrosis de maxilares en 2014. Un tratamiento previo o actual con antirresortivos o antiangiogénicos, como les mencionaba, un hueso expuesto o, y aquí está la diferencia, fístula intraoral o extraoral en la región maxilofacial que persiste durante más de 8 semanas, y sin nuevamente un historial de radioterapia en esa zona ni de enfermedad metastática evidente en las mandíbulas. Y quizá más recientemente, como algunos de los cambios que se proponen todavía por aceptar, la Task Force Europea en 2019 sugiere que debieran de hacerse algunos cambios en la definición previa de la Asociación Americana de Cirujanos Orales y Maxilofaciales, en el sentido de que quizá esperar 8 semanas hace que tanto el estadiaje como la identificación se retrasen, y que sabemos hoy en día que quizá el tratamiento temprano, luego también lo abordaremos, pueda ser beneficioso, y que debiera de expandirse la definición a otras personas que no están expuestas, no tienen tejido óseo expuesto ni tienen fístulas, pero que se consideraría que podrían desarrollar o que tienen claros indicios de estar desarrollando la enfermedad. Bien, lo que sí que vamos conociendo es que se trata de una situación que se asocia a unos factores de riesgo que se van conociendo cada vez mejor. Es típico que haya un procedimiento dental invasivo, en la mayoría de los casos una extracción dental, la mayoría de las cuales está relacionada con infección, además.
También la cirugía dentoalveolar, el tratamiento de la enfermedad periodontal o los implantes, muchas veces en ese proceso que va desde quitar, extraer la pieza dañada, la pieza no recuperable y todo el proceso posterior. También enfermedades dentales como la pérdida de dientes natural, sin trauma ninguno, la enfermedad periodontal o periapical, los traumas intraorales especialmente repetidos, y esto creo que es relevante en cuanto a ciertas prótesis que no ajustan bien, la infección, la osteomielitis o el uso de prótesis, como les decía, otros aparatos dentales mal ajustados. Se ha reconocido también una serie de factores de riesgo adicionales que podemos decir son más sistémicos, típicamente la presencia de anemia, pero sobre todo de diabetes, el tratamiento concomitante con glucocorticoides, la terapia antirresortiva, que está en la base de la definición, o como les decía, el uso de antiangiogénicos o alguna terapia para el cáncer como sunitinib, las deficiencias autoinmunes, la propia existencia de cáncer o la coagulopatía se consideran hoy en día factores de riesgo típicos para el desarrollo de la enfermedad. Sin entrar en las profundidades fisiopatológicas, en las que tampoco soy ningún experto, pero sí que podemos señalar una serie de factores que se han implicado en la aparición de esta osteonecrosis de maxilares asociada a medicación. La primera es la inhibición del remodelado óseo. Y en este sentido hay que señalar que es muy llamativo que hablemos de una alteración que aparece en una zona tan localizada como en la maxila. La maxila, como todos saben, tiene una osificación especial, intramembranosa, que es diferente a la osificación endocondrial del resto del organismo, y además el hueso que se encuentra en el cráneo y en la maxila tiene un origen embriológico distinto en la cresta neural craneal y se caracteriza histológicamente por una mayor riqueza de osteoblastos. De hecho, es un hueso con un remodelado amplio, pero con una, pobreza relativa en cuanto a la presencia de osteocitos. También sabemos que es un hueso que es más rico en colágeno y más rico en calcio, y esa ha sido alguna de las acciones en las que parece que tanto tratamientos como los bifosfonatos poderosos o denosumab podrían incrementar esa reducción del remodelado y que eso podría tener algún rol. La infección y la inflamación también es algo que pensamos que está muy relacionado, pero existe una cierta discusión en cuanto a si es causa o consecuencia o si es más bien un factor agravante. Sí que es cierto, como les decía, 50-70% de las osteonecrosis de maxilares se producen después de una extracción dental y la inmensa mayoría de esas extracciones dentales se ven motivadas por la presencia de infección. Hoy en día el microbioma, que está muy de moda en cualquier tipo de patología, también se ha implicado aquí, y una falta de resiliencia inmune en el microbioma también se ha implicado en un peor pronóstico y también se ha relacionado especialmente con el uso de bisfosfonatos y no tanto con denosumab. Ya saben que esa resiliencia hace que, aunque se altere a corto plazo, la microbiota tiende a recuperar una cierta composición y los bisfosfonatos podrían teóricamente alterarla. Hay también una pérdida o una alteración inmune en el sentido de un aumento de las células T, especialmente de los linfocitos T, alfa y beta. Podría haber una ligera pérdida de gamma, que estarían más relacionados con la recuperación y con la cicatrización del hueso en esa zona, y probablemente aquí juegan también un papel esas enfermedades crónicas como la diabetes o la artritis reumatoide, que también se asocian con más frecuencia. También se ha implicado una potencial toxicidad directa en la encía. Sabemos que especialmente ácido zoledrónico en algún modelo experimental ha sido capaz de alterar la función de los fibroblastos y por tanto podría jugar también un papel. Y finalmente los cambios en la angiogénesis se han implicado, como ya imaginan, cuando hablamos de osteonecrosis de maxilares asociado al uso de fármacos antiangiogénicos, pero también, por ejemplo, en el caso de zoledrónico, en el que sabemos que existe una alteración en la migración y en la acción de las células endoteliales y cambios en los factores como el VFG. No hay tantas evidencias en cuanto al potencial rol de denosumab. Luego, por tanto, un cambio en cuanto a lo que era la hipótesis fisiopatológica antes de que aparecieran los primeros casos con denosumab.
Y con denosumab lo que sabemos es que en el estudio Freedom tenemos una incidencia que están viendo ahí, en un estudio controlado, muy rigurosamente dirigido, de 10 años de duración global, de 52 por 100.000 años y paciente. Si hablamos de la comparación de los números entre osteoporosis y cáncer, y más que incidencia hablamos de prevalencia, aquí podemos encontrar hasta un 15% en los sujetos que reciben altísimas dosis de bisfosfonatos o de denosumab para evitar la aparición o la progresión de metástasis esqueléticas, como ven que es clarísimamente superior al 0.001 o 0.01 que podemos esperar cuando estamos utilizando bifosfonatos para el tratamiento de la osteoporosis. En el caso de los bifosfonatos orales se han publicado prevalencias de 1 hasta 69 por cada 100.000 años y paciente, y en el caso de zoledrónico entre 0 y 90. Y finalmente, para terminar de ponerlo todo en contexto, también en el caso de tratamiento con denosumab, la incidencia es de 0 a 30 por 100.000 años paciente. Les decía que una de las características típicas y esenciales de la definición es la ausencia de radioterapia en la zona mandibular, porque así se empezó a definir el término de osteonecrosis en los maxilares en pacientes tratados con altas dosis de radioterapia por cánceres, generalmente orales o metastásicos. En 2003, lo ven señalado el hito en este caso en azul más claro, se empieza a describir la osteonecrosis de los maxilares asociada a bifosfonatos, los primeros casos. En 2008 aparecen las primeras recomendaciones en nuestro país, entonces solo dirigidas, como pueden imaginar, al tratamiento con bisfosfonatos. Es en 2010 cuando se produce el primer reporte de una osteonecrosis de maxilares en un paciente tratado con denosumab a dosis muy altas para la prevención de metástasis en cáncer de mama. Y recuerden que, por una parte, no existe ninguna actualización de esas recomendaciones clínicas españolas desde 2008 y que, por otra parte, desde 2011 disponemos en nuestro país de denosumab, siendo, como ven, señalado por el diente naranja, en 2014 cuando la Asociación Española de Medicamentos y Productos Sanitarios publica la primera alerta sobre este tipo de problemas. Problemas que tienen un impacto indiscutible en la calidad de vida. Lo que están viendo aquí es la comparación en azul claro de lo que afecta la calidad de vida relacionada con la salud a pacientes con cáncer de mama y osteonecrosis de maxilares, en azul oscuro los que tienen cáncer de mama pero no tienen osteonecrosis de maxilares, y finalmente en color salmón aquellos que tienen un cáncer de la cavidad oral. Como ven, es una imagen, una diapositiva que se explica por sí sola y a la que no hay más que decir que supone un increíble quebranto para los pacientes. Que sí que tenemos que tener esperanza porque en esta pequeña serie en el que se valoran los cambios en calidad de vida después de un tratamiento efectivo quirúrgico de muchos de estos casos, pueden apreciar cómo existen también claras mejorías en muchos de esos ámbitos como la indisposición, la tos, la saliva espesa, la sequedad de boca, los problemas al abrir la boca o los problemas con los dientes. Por otra parte, cuando se pasan cuestionarios a profesionales de la salud oral y dental, ya sea en nuestro país o en nuestro entorno, y como ven en los últimos 5 años, no iré detalladamente uno por uno, pero de algunos que conocerá probablemente Carlos mejor que yo, hechos en Asturias, pero también en Alemania, en el Reino Unido, en Suiza o en Canadá, en general destaca que hay una falta de conocimiento muy relevante por parte de los dentistas, llamemos en general, como a mí, supongo que algunos de ustedes me han llegado a pacientes a los que el dentista le quería retirar un tratamiento con teriparatida porque decía que podía ser malo para sus dientes. Ese desconocimiento aumenta cuanto más años lleva de experiencia y de profesión, y la mayoría de ellos reconocen que o no conocen las guías, o no las siguen, o tienen una gran incertidumbre en cuanto a cómo manejar a estos pacientes. En cualquier caso, la realidad es que todos hemos sufrido casos en los que algunos de nuestros pacientes han suspendido el tratamiento. Lo que están viendo aquí son datos concretamente con denosumab y, como ven, nuestro país está entre los que más sufren esa interrupción del tratamiento recomendada por los odontostomatólogos o cirujanos maxilofaciales, que hoy sabemos que en el caso de denosumab y en pacientes de alto riesgo no parece en absoluto una muy buena idea. En cualquier caso, esto ha causado a nivel ya de la población general y de nuestros pacientes una preocupación que probablemente
en base a los números que le acabo de mostrar y alguna otra imagen que veremos luego, no se justifica, no es suficientemente importante como para hacer que decenas de miles de personas se encuentren en riesgo muy elevado de fractura y no estemos tomando las medidas adecuadas como consecuencia del miedo a la aparición de la osteonecrosis de maxilares relacionada con fármacos. ¿Qué dicen las guías internacionales? Pues bien, en esta guía irlandesa, que hace una evaluación que todos conocen, que es la evaluación AGRI, para ver cuál es la calidad de las guías clínicas disponibles, ven que la española, del Comité de Expertos de 2007, no sale muy bien parada, y ven como en cambio la escocesa, en la que luego nos referiremos con algo más de amplitud, en cambio tiene una puntuación mucho más alta en esta evaluación AGRI, que, insisto, da una puntuación de la calidad en cuanto al desarrollo, a los objetivos, a la participación de los distintos actores que están envueltos en el manejo de la patología o de su aplicabilidad, entre otros ítems. Así que, tomando como guía estas guías, valga la redundancia, la Asociación Dental Americana 2012 fue una de las primeras que nos aportó algo de luz, la Asociación de Cirujanos Orales y Maxilofaciales de 2014, la de la ASBMR de 2015, el Task Force Internacional de 2017, esta que les decía que está también puntuada la guía escocesa de 2017 y la más reciente, el Task Force de 2019, intentaremos ver en qué están todos de acuerdo y en ese caso aparecerá esa lupa en rojo que ven en la parte superior y cada una de ellas está identificada con los colores que ven en la diapositiva. ¿En qué están todas absolutamente de acuerdo? En que el riesgo de osteonecrosis de maxilares en pacientes tratados por osteoporosis con fármacos anticatabólicos es objetivamente muy bajo. Están también todos de acuerdo en que la visita regular al dentista y una buena higiene oral es una estrategia excelente para reducir el riesgo de osteonecrosis de los maxilares, que puede minimizarse, pero que nunca se puede eliminar. Y la Asociación Dental Americana hace ya un llamado desde el inicio diciendo que paciente y dentista debieran de estar informados y que el paciente entiende que el riesgo realmente es muy bajo para que no se desanime, para que no interrumpa un tratamiento que ya sabemos que, por otra parte, lamentablemente tiene una tasa de discontinuación, incluso en pacientes de alto riesgo, muy elevada. También todas están de acuerdo en que antes de iniciar un tratamiento antirresortivo, si es posible, lo ideal es tener una evaluación completa y si hubiera que hacer algún tipo de trabajo dental que esté fuera hecho antes del inicio del tratamiento. Hay una serie de medidas que debiéramos recomendarle a todos los pacientes, que debiera de recomendarle su dentista cuando los visita antes o al iniciar un tratamiento para la osteoporosis, como una dieta adecuada, evitar el tabaco, mantener una adecuada higiene oral, utilizar pastas ricas en fluoruro, limitar la ingestión de alcohol y hacer controles regulares, eso sí, avisando a su dentista de cualquier cambio significativo que encuentre en su estado de salud oral. También, por tanto, están todas de acuerdo, como están viendo en la imagen, que hay que priorizar cualquier tipo de cuidado que sea capaz de reducir el trauma mucoso o que pueda evitar extracciones futuras que, insisto, están en la raíz del 50 al 70% de las osteonecrosis de maxilares. En ese sentido, la Task Force europea sí que dice que quizá fuera bueno en todos estos pacientes tener una prueba de imagen que no está todavía bien definida para poder valorar la evolución y ver si hay cambios significativos y, por supuesto, proceder a cualquier trabajo dental de recuperación. Hay que extraer sin demora los dientes que sean realmente de mal pronóstico, intentar minimizar la infección y sobre todo la enfermedad periodontal o dental, ajustar las dentaduras y las prótesis para que minimicen traumas futuros. Insisten nuevamente en utilizar pastas ricas en fluoruro y para ciertos casos, luego veremos sobre esto, la utilización de antibióticos antes y después del procedimiento dental adecuado. Nuevamente, lo que sí están todas de acuerdo es que, si es posible, ese procedimiento dental invasivo debiera de realizarse antes de iniciar el tratamiento.
En cuanto a la evaluación del riesgo, las guías están todas de acuerdo en que no hay una forma única de poder identificar de forma fiable a los pacientes que la van a desarrollar y que desde luego lo que no tiene ningún sentido fue aquello que oímos en su día de ciertos niveles de marcadores como indicadores de un riesgo futuro. Luego, por tanto, la pregunta es cómo evaluamos el riesgo del paciente. En este sentido, tendremos que fiarnos básicamente de factores de riesgo. Aquí les señalo primero los de la Asociación Americana de Hueso de 2015, la existencia de supuración, el uso de un antirresortivo potente, la propia extracción dental, la presencia de anemia, diabetes, terapia con glucocorticoides, enfermedad periodontal, consumo de tabaco o deficiencia inmune. En relación a esto, el Task Force prácticamente solo añade la prótesis dental y ya también la posibilidad de desarrollo con agentes antiangiogénicos y finalmente la última actualización de la European Task Force nos habla de que suele haber una infección que se apuesta porque tiene un cierto rol en su desarrollo, una infección periodontal subyacente, y que se debe de hacer una evaluación no solo del fármaco que se está tomando, sino también de la dosis acumulada del tipo de fármaco y de la secuencia en los fármacos que se hayan tomado, porque eso podría tener impacto en el riesgo. Pero quizá por tener una imagen sencilla que nos podamos llevar a casa como esquema mental, creo que es muy útil este algoritmo de la sociedad escocesa. Si el paciente ya ha tenido una osteonecrosis, es claramente un paciente de muy alto riesgo. Si el paciente está recibiendo dosis altas por cáncer para evitar metástasis, es un paciente de alto riesgo. Ya hemos visto la diferencia en prevalencias. Y a partir de ahí, si toma tratamiento para la osteoporosis, hay que preguntarse durante cuánto tiempo. Si son bisfosfonatos por un periodo inferior a 5 años, será de bajo riesgo, salvo que esté tomando de forma concomitante corticoides, y si toma más de 5 años sería un paciente de algo más de riesgo. En cuanto a denosumab, si no hay tratamiento concomitante, no se considera, independientemente del tiempo, un factor de riesgo, y sí que lo serían los pacientes tratados concomitantemente con denosumab y con glucocorticoides. En esta diapositiva tienen resumido en cuáles son las recomendaciones en cuanto al tratamiento y que van, si empezamos por la parte derecha, desde no dar ninguna, como la European Task Force de 2019, o la de la Sociedad Escocesa, en la que dicen que valore el médico, las que recomiendan a partir de 2 años como un límite arbitrario el valorar hacer una parada de los antirresortivos, como es el caso de la ADA o de la Asociación de Cirujanos Orales y Maxilofaciales Americanos, y algunas que están un poco intermedias. Quizá la que llame un poco la atención sea el International Task Force de 2017, que sí que habla en pacientes de alto riesgo de suspender el tratamiento, salvo, que en esto coinciden todas las guías, que el paciente tenga un altísimo riesgo de fractura osteoporótica. En ese caso, incluso se da como potencial alternativa el uso de teriparatida, pero como ya pueden imaginar, con una ausencia casi completa de evidencias y simplemente basado en los conocimientos fisiopatológicos que se tenía en ese momento, 2017, de la enfermedad. Porque, como pueden ver en esta diapositiva, todas y cada una de esas guías de práctica clínica o documentos de posición de sociedades internacionales insisten clarísimamente en que no existen ningún tipo de evidencias que muestren que interrumpir el tratamiento entre 2 y 3 meses, como dicen muchas de esas guías para el caso de bisfosfonatos, tuviera ningún tipo de beneficio. Y lo mismo aplica a denosumab, donde las evidencias además son más cortas, al ser la utilización también más reciente. Bien, parece que razonable que toquemos, aunque sea a vuela pluma, cuáles son los estadios que recogen esas guías. El primero es un hueso expuesto, asintomático. Aquí se recomienda una terapia conservadora, aunque el Task Force europeo más reciente reconoce la heterogeneidad en la definición de lo que es conservador, mejorar la higiene bucal, tratar la enfermedad dental de forma activa, también la periodontal, enjuagues bucales y como muchos antibióticos tópicos, reservando los antibióticos sistémicos
para el estadio 2, en el que además hay dolor asociado, un tejido subyacente o regional con inflamación o infección secundaria, en el que se contempla también la posibilidad de desbridamiento quirúrgico. Y en el estadio 3, que ya sería una complicación con fractura patológica, fístulas extraorales o fístula oral antral, evidencia radiográfica de osteolisis que se extiende en la maxila. Aquí sí que se recomienda un tratamiento más agresivo desde el punto de vista quirúrgico, incluyendo la reconstrucción de la mandíbula si esto fuera necesario. La guía europea reconoce que quizá la intervención temprana tenga beneficios que no han sido suficientemente recogidos en las guías previas, y también reconoce que el estadiaje actual quizá no es óptimo y que habrá que mejorarlo en un futuro para poder catalogar mejor el riesgo del paciente y la necesidad de tratamiento. Si pasamos ahora a lo que son las guías nacionales que están disponibles en la Fundación Dental Española, ven esta guía que realmente lo que hace son recomendaciones débiles, como ven, para la mayoría de las patologías, pero sí que insiste en algo que ya mencionaba antes, que en pacientes de alto riesgo el tratamiento antibiótico previo y posterior junto a la sutura post-extracción podría tener algún beneficio adicional, igual que reconoce la ausencia de beneficio de la utilización de plasma rico en factores de crecimiento o de oxígeno hiperbárico, entre otros procedimientos que también se han recomendado por algunas autoridades. En 2008, la SEION, con el apoyo de una enorme cantidad de sociedades científicas, como ven ahí, les puedo garantizar que no fue fácil. Yo tuve la suerte de participar en este documento impulsado por el profesor Sosa. Dio también unas recomendaciones que en su día fueron no poco criticadas, porque teníamos ya ese problema, no teníamos todavía denosumab, pensábamos que íbamos incluso a tener odanacativ, y se hizo una recomendación que yo comprendo que es arbitraria, en la que se decía que a partir de los 3 años de tratamiento, en pacientes que no tuvieran un muy alto riesgo de fractura, podía suspenderse durante unos meses el tratamiento con bisfosfonatos, porque pensábamos que la acumulación en el hueso sería suficiente para, digamos, dejar calmados a nuestros colegas odontoestomatólogos y no tener un impacto excesivo en el riesgo de fractura del paciente. Más allá de que, insisto, eso fue una recomendación basada nuevamente en un criterio de expertos más que en evidencias. También de esa época son estas recomendaciones de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial, en el que, como ven, con menos de 3 años de tratamiento no se recomendaba ninguna intervención, evitar ningún tipo de intervención, sino proceder de forma habitual. Sí que se hacía alguna recomendación muy preocupante para los pacientes tratados con bifosfonatos intravenosos, en los que prácticamente hasta 10 años después de la última dosis no se recomendaba hacer nada, y en cambio en sujetos con factores de riesgo se recomendaba este plazo de descanso de tratamiento con, insisto, bisfosfonatos en 2008, de 3 meses antes del procedimiento dental. Vagan, prácticamente en esa misma fecha, hace también unas recomendaciones que tuvieron mucho predicamento entre nuestros colegas españoles, en el que, por una parte, en pacientes con osteoporosis recomendaba hacer lo que fuera necesario antes de empezar el tratamiento, y que durante el tratamiento debiera de hacerse una vigilancia muy intensiva de la posibilidad de cualquier tipo de complicación dental para tratarla de forma temprana y evitar la progresión, sobre todo, de infecciones, retirada de placa y similares. Y reconoce que, aunque se había hablado mucho de la potencial suspensión del tratamiento, no había evidencias de suficiente peso para apoyar esa retirada parcial o suspensión parcial de tratamiento. Yo lo más reciente que he sido capaz de encontrar es esta publicación liderada por el doctor Romero Ruiz, que hace una propuesta en la que, por una parte, los pacientes antes de iniciar tratamiento deben de recibir el tratamiento normal, si no están todavía con tratamiento para su osteoporosis. A muchos ya saben que solemos recomendar, si hay tiempo de espera en la densitometría, si esta va a ser necesaria para tomar una decisión, que se utilice ese tiempo para hacer una visita al dentista y arreglarse cualquier problema que sea necesario. Y a partir de ahí divide en 2 grupos a las personas que están ya en tratamiento de alto y de bajo riesgo. El alto o bajo riesgo está marcado por la duración de más de 3 años de tratamiento con bisfosfonatos
o algo menos en el caso de que haya otros factores de riesgo de los que ya hemos hablado. Para los de bajo riesgo no habla de ningún tipo de retirada activa del medicamento, y para los de alto riesgo, más allá de nuevamente recomendar que si es posible se realice la intervención dental antes de iniciar el tratamiento, sí que dice que podría ser útil parar durante 2 meses antes el procedimiento y hasta que se hubiera cicatrizado por completo esa intervención. Insisto, esto aplicando básicamente a bisfosfonatos, porque en el caso de denosumab no considera necesario realizar la interrupción del tratamiento. Bien, llegado a este punto, creo que es el momento de hablar de traqueas, que a mí me gustan especialmente como endocrinólogo y porque estamos siempre muy en la punta de la flecha, la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, que por primera vez hace mención expresa a denosumab, vuelve a reconocer que no hay ningún tipo de evidencia, aunque nuevamente tiene esta postura un poco conservadora de que sí, estamos hablando de un paciente de muy alto riesgo que va a someterse a un procedimiento dental muy extenso, podría considerarse una suspensión temporal. Pero sí que hay 2 imágenes que yo les recomiendo que vayan a la guía y las capturen y las tengan en su consulta. La primera es esta, para poner en contexto cuál es la relación entre el riesgo comparativo de tener una fractura por fragilidad o una fractura de cadera en pacientes adecuadamente diagnosticados y tratados por osteoporosis. Vean cuál es la probabilidad de sufrir un shock anafiláctico, vean cuál es la probabilidad de tener una muerte por un accidente de tráfico, la probabilidad de muerte por asesinato en Estados Unidos, y vean cómo la probabilidad de desarrollar una osteonecrosis es comparable a la de caer fulminado por un rayo. Creo que esta es una imagen que muy buena idea tener en la consulta para aclarar a nuestros pacientes. Y por otra parte, esta otra. Nadie parece discutir que llevar el cinturón de seguridad reduce la mortalidad, como ven en la parte izquierda. Nadie debería discutir que tomar un tratamiento antiosteoporótico reduce claramente el riesgo de fracturas osteoporóticas. Luego, por tanto, creo que imágenes para tener todos en la consulta. También la Sociedad Española de Reumatología recientemente ha recomendado no retirar el tratamiento en estos sujetos de alto riesgo que están tratados con bisfosfonatos o con denosumab, aunque nuevamente se podría considerar una suspensión temporal de los bisfosfonatos en caso de un riesgo muy alto de osteonecrosis y de un procedimiento necesario y extenso e invasivo. Por su parte, la SEION, en relación con denosumab y su suspensión de tratamiento por este tipo de procedimientos, ya se pronunció, ya publicamos esta nota en la que no se debería de retrasar más allá de un mes en relación al periodo en el que le toca la nueva dosis de denosumab en pacientes que vayan a sufrir este tipo de procedimientos dentales invasivos. Entrando ya en la última parte, me permito traerles este metaanálisis muy reciente. La mayoría de los pacientes son tratados por cáncer, pero incluso en esta situación, revisando las evidencias, dice que solo hay un estudio prospectivo, no hay ensayos controlados, como era de esperar, y que la evidencia no demuestra que haya ningún beneficio. Las potenciales evidencias en cuanto al beneficio de la suspensión de tratamientos, ya estoy hablando de bisfosfonatos, derivan más bien de series de casos y de estudios de baja calidad metodológica. También quería compartir esta serie de 2 centros alemanes. Es un estudio retrospectivo con los criterios de inclusión que ven ahí, que intenta caracterizar los casos asociados, en este caso a denosumab, 59% mujeres, como ven, 76% con quimioterapia, 42% con cáncer de mama, 27% con cáncer de próstata, solo un 14% con tratamiento para la osteoporosis, y como ven, prácticamente la mitad tratados previamente con bifosfonatos, solo el 17% recibiendo denosumab para osteoporosis, y vean cómo la inmensa mayoría estaban tratados a dosis mucho más altas para el tratamiento del cáncer. 2/3 discontinuaron el tratamiento con denosumab, como ven, y como nuevamente la realidad es tozuda, el 55% hubo una extracción dental. En el 63% de los casos, confirmando otras series, aparece la osteonecrosis en la mandíbula, solo el 27%, por tanto, en el maxilar, y la inmensa mayoría fueron tratados quirúrgicamente. Lo que creo que añade este estudio es que realmente
aunque ellos no encuentran grandes diferencias estadísticas entre pacientes con y sin tratamiento previo con bisfosfonatos, es obvio que el sumar dos tipos de agentes que sabemos que están implicados en la enfermedad no debe de ser quizá un factor que ayude mucho y que, desde luego, el tratamiento quirúrgico es eficaz en, como ven, en más del 71% de los sujetos. También, recientemente, en esta otra publicación, se viene a sugerir exactamente lo contrario, que la tasa de recaída, al menos, de osteonecrosis de maxilares es mayor en los sujetos que, tomando denosumab, habían tomado previamente bisfosfonatos. Luego, por tanto, y especialmente en el contexto del tratamiento del cáncer y de evitar la aparición o progresión de las metástasis, sí que parece que la suma de esa secuencia de tratamientos pudiera tener algún impacto. También muy recientemente se ha publicado este estudio que intenta analizar las características radiográficas, ya sea en radiografía panorámica o en estudio de TAC, entre la osteonecrosis que aparece con bisfosfonatos o con denosumab, básicamente en pacientes, insisto, con cáncer. Como ven, en el caso de denosumab aumenta el tamaño de los secuestros óseos, mientras que aumenta el número de secuestros óseos en los tratados con bisfosfonatos. Y también, como otra de las grandes diferencias a señalar, en el caso de denosumab la mayoría estaban en estadio 3, en el caso de bisfosfonatos la mayoría en estadio 2. También relativamente reciente, y en este caso ya hablando de pacientes con osteoporosis posmenopáusica, como era de esperar, con osteoporosis en general, como era de esperar, y hablando de bisfosfonatos, la mayoría de ellos, como ven, estaban centrados en mujeres, es la mayoría de los tratamientos que hacemos para osteoporosis. Nuevamente, el 70% asientan en la mandíbula. El fármaco más comúnmente implicado es alendronato, puesto que su tasa de prescripción es mucho mayor. El evento precedente, como ven, en el 48% son extracciones y en un 21% cirugía dentoalveolar. Se identifican también las prótesis dentales. Y en cuanto a las comorbilidades, vean cómo consistentemente los corticosteroides, la diabetes mellitus o otro tipo de enfermedades crónicas también suele estar presente. Por tanto, en este estudio sí que parece sugerirse que el tratamiento previo con bisfosfonatos puede jugar también un papel cuando lo sumamos a un tratamiento con denosumab, insisto, sobre todo en pacientes con cáncer. En este estudio retrospectivo, en el que se analiza, es una cohorte coreana, en la que se analizan todos los pacientes que han sido tratados con procedimientos dentales y que tenían historia de tratamiento con bisfosfonatos. Vean cómo hay dos grupos, uno que discontinúan y otros que no discontinúan. Vean que cuando se hace el análisis pormenorizado, la inmensa mayoría son tratamiento por osteoporosis y el mínimo número de ellos son por cáncer, pero vean cómo realmente aparece solo una osteonecrosis entre los que continuaban tratamiento contra ninguna en los que habían suspendido, y los autores, por tanto, no encuentran suficientes evidencias como para suspender el tratamiento que, como ven, en promedio se había suspendido hasta 40 meses antes. Y llegando ya a la última parte de mi presentación, lo que están viendo aquí son datos que conocen bien. Este es el estudio Freedom, que no sabemos todos de memoria, pero en el que recordarán que a partir del año sexto y a partir de la aparición de las primeras sospechas, los primeros casos de osteonecrosis en pacientes tratados con cáncer, se incluyó, como recordarán los investigadores, un cuestionario específico de salud dental que a partir de ahí se pasó durante el resto del estudio cada 6 meses y que intentaba retomar datos desde el año 2,5 después de la extensión y desde ahí en adelante. Pues bien, lo que podemos saber de que es quizá el contexto que mejores evidencias nos da, aunque todos los pacientes estaban ya tratados a partir de la extensión, como todos saben, hubo 3.591 sujetos que participaron en estos cuestionarios, lo cual supone casi el 80%, 1.970 procedimientos orales no invasivos, entre los que hubo un caso de osteonecrosis de maxilares, y 1.621 procedimientos orales invasivos con 11 casos de osteonecrosis. Por tanto, una clara diferencia en la prevalencia y, por tanto, evidentemente se confirma que el procedimiento dental invasivo está relacionado con la aparición de la complicación. Vean, apareció uno entre 1.033 sujetos que se hicieron limpieza dental, 9
entre 892 que sufrieron extracciones dentales, al menos una, uno de 212 con implantes, el que ya les mencioné al principio de mi exposición, y 2 de 145 que tuvieron pérdida de dientes natural, lo cual indica y lo confirma como un factor de riesgo. Cuando intentamos mirar con un poco más de detalle los datos, como están viendo en la diapositiva, en la parte izquierda tienen el momento en el que aparecen en la flecha roja, el que podría ser el factor desencadenante, y en la barra de color, ya sea roja, amarilla o verde, el momento en el que se desarrolla la osteonecrosis de maxilares, y el código de colores corresponde, como ya imaginan, con la gravedad. 7 de los casos eran del grupo tratado a largo plazo, 6 del grupo que había recibido previamente placebo, 11 de los 13 casos fueron moderados o graves, la mayoría fueron de hecho moderados. No hay una clara relación temporal, como están viendo los casos aparecieron desde 1.1 a 9.6 años de exposición, 13 de los 14 casos se habían resuelto con tratamiento. De hecho, uno estaba en tratamiento al final del estudio y la mayoría de ellos, en principio, no suspendieron el tratamiento. De hecho, 8 de los 13 continuaron tratamiento con denosumab después de detectada la osteonecrosis, 3 lo discontinuaron y 2 no eran elegibles porque habían alcanzado el final del periodo de seguimiento y uno se perdió la información porque retiró el consentimiento. Así que, por tanto, y estoy ya acabando, interrumpir o no el tratamiento debiera de ser un acto de balance, de equilibrio entre el riesgo de aparecer una osteonecrosis de maxilares, que hayamos puesto en su adecuado contexto, y el riesgo que puede suponer para el paciente suspender un tratamiento, que probablemente no sea igual para un bifosfonato que, por supuesto, en el caso de denosumab, que sabemos que como agente biológico va a no mantener su efecto en el hueso y por tanto se va a ir perdiendo lentamente a partir del momento o de los 6 meses de su última administración. Por último, y esta es mi penúltima diapositiva, creo que siempre también hay que tener esta imagen en mente y enseñársela al paciente cuál es el riesgo de que aparezca ese evento esquelético si hablamos de denosumab y qué es lo que podemos ahorrar por cada osteonecrosis de maxilares que podamos causar. Nunca olviden que habrán ahorrado 40 fracturas vertebrales clínicas, 33 fracturas osteoporóticas principales, 28 fracturas vertebrales, 39 fracturas no vertebrales y más de 4 fracturas de cadera, lo cual creo que es suficiente para concluir que realmente hablamos de un evento raro durante el tratamiento antirresortivo en pacientes que no toman corticosteroides y que no sufren otras enfermedades como la diabetes, que hay que actualizar no solo la guía, sino la formación de los dentistas, que desde luego la evidencia clínica no esclarece, pero no soporta la suspensión del tratamiento generalizado y que desde luego seguimos sin tener claro cómo considerar, cómo diagnosticar, cómo identificar adecuadamente a un paciente con riesgo de osteonecrosis o en sus estadios iniciales, ni tampoco se pronuncian claramente sobre cuál es el tratamiento, lo que hay que hacer con el tratamiento antirresortivo, pero desde luego, ya digo, la evidencia no parece que soporte su suspensión, especialmente cuando hablamos en el caso de tratamiento de la osteoporosis y especialmente cuando hablamos de denosumab. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchísimas gracias, Esteban. Magnífica exposición. La verdad es que han entrado un montón de preguntas. Estoy convencido de que no vamos a poder dar abasto con todas ellas. En cualquier caso, voy a empezar por un comentario. No se identifica quién envía este comentario, pero dado que lo has citado en diversas ocasiones en la exposición, dice que te da la enhorabuena por la exposición, que tiene la suerte de trabajar con el profesor Bagam y que coinciden las recomendaciones que has expuesto y lo importante que es, sobre todo, extender este conocimiento para que, sobre todo, los estomatólogos tomen conciencia de ello. Hecho el comentario, te voy a hacer una serie de preguntas. Disculpadme los que las habíais hecho si bueno, pues no puedo hacer la vuestra. Yo personalmente creo que todas las guías de práctica clínica están impregnadas de cierto grado de buenismo.
Y la primera pregunta que te voy a pasar que es si debemos explicar a los pacientes qué es la osteonecrosis de maxilares, qué pronóstico tiene, qué consecuencia tiene, para que contrasten con la información que han tenido de los dentistas. Yo creo que Esta sí. pregunta, sí, Perdona que te interrumpa, Carlos. Yo creo que sí. De hecho, he hecho mucho hincapié en mi presentación en que recomiendo que la gente busque esa guía de la ACE y se guarde esas dos imágenes, esas dos diapositivas. ¿Cuál es el riesgo real de sufrir una fractura si uno tiene una osteoporosis y le han recomendado tratamiento? ¿Y cuál es el riesgo de tener una osteonecrosis comparable al de caer fulminado por un rayo? Creo que es necesario saberlo y creo que es necesario que nuestros pacientes sepan que los tratamientos son eficaces y que son eficaces solo si se toman y que además dejar de tomarlo sabemos que tiene un precio en cuanto a la tasa de fracturas. Así que yo creo que sí que hay que informar a los pacientes y habrá pacientes que quieran saber más y que quieran saber menos, pero creo que hay que informarlos porque si no van a estar muy sesgados. Si tú eres un especialista que les ve una vez al año o cada 6 meses, el contacto con un dentista, si uno tiene un problema oral, es mucho más común y puede que pese más su cercanía, ¿no? Al fin y al cabo, eh, son también profesionales de la salud con los que se establecen vínculos, ¿no? Así que yo creo que sí que hay que informar. digo esto porque la percepción que cuando te preguntan los pacientes que vienen del dentista, estoy hablando por lo menos de la percepción que yo tengo, eh, es que ya la propia palabra en sí misma, osteonecrosis de maxilares, es decir, parece que se les va a caer la mandíbula inferior y que ya no van a poder beber ni vino con el porrón ni agua con el botijo. Aquí, pues en alguna ocasión, incluso para ilustrar lo que es la osteonecrosis de maxilares, más que echar mano de la mortalidad que pueda haber por la osteoporosis o de los problemas, pues de la otra parte muchas veces se enseñan imágenes que corresponden a osteonecrosis graves post-radioterapia. Y ahí lo del buenismo de las guías de práctica clínica. En toda tu exposición no he visto en ningún momento que las guías de práctica clínica qué aconsejan cuando un paciente tiene un problema dental agudo con clínica dolorosa persistente y seguro que la mayoría de nuestros compañeros han tenido alguna experiencia que el pobre paciente se ha vuelto loco y ha estado sufriendo de dolor días, semanas o incluso meses hasta llegar a ese periodo mágico de 2 meses de suspensión del tratamiento. ¿Tú conoces alguna guía que hable de eso? No, en todas, insisto, se habla de ese buenismo y se habla de la posibilidad, pero yo creo que cuando se habla de esos 3 meses se habla de trabajos prospectivos y que pueden esperar, ¿verdad? Pero si hablamos de este tipo de complicación aguda, que muchas de ellas van a estar asociadas a infección, también las guías son bastante taxativas en que no debe de retrasarse ninguna intervención que sea necesaria y que debe de extraerse cualquier diente de mal pronóstico. Eso también lo dicen claramente, ¿no? Y yo creo que ahí sí que, no diré una mala praxis, pero sí que hay un desconocimiento mezclado con miedo de muchos de nuestros colegas que quieren esperar esos 2 meses para de alguna forma sentirse más cubiertos. Yo no encuentro justificación ni fisiopatológica ni en las guías para ese procedimiento, la verdad. Bien, otra pregunta. En este caso, en un paciente que ha tenido una osteonecrosis durante tratamiento antirresortivo con cualquiera de los dos tipos de fármacos, el biológico o bifosfonatos, la pregunta es, ¿nunca más podremos plantearle una opción antirresortiva? ¿Qué podemos hacer si está contraindicado o si ya ha hecho un tratamiento con teriparatide? Bueno, pues en las guías algo se habla de esto porque lo primero, ya hemos visto que las guías escocesas, por las que me he pronunciado claramente como fan, lo que dicen es que ese sería un sujeto que pasa a ser un sujeto de muy alto riesgo. Pero ya está, el que sea de alto riesgo no significa que no pueda tratarse. Y vuelvo a insistir, estamos hablando básicamente de pacientes que reciben dosis enormes para la prevención de metástasis y yo hoy lo tengo claro. Si tengo que elegir entre una osteonecrosis y una serie de fracturas vertebrales que me compriman y me dificulten mi capacidad respiratoria dentro de un proceso oncológico, tengo clarísimo lo que prefiero, ¿no? Y eso hay que explicárselo también al paciente. Hay opciones que todos tenemos en mente. En el caso de mujeres se podrían utilizar anticatabólicos menos poderosos, como los SERMs.
Hay también algunas evidencias de que los bisfosfonatos menos potentes, que ya prácticamente no usamos, como etidronato, se fijan mucho menos en la cavidad oral. Pero, insisto, yo creo que en un paciente que haya tenido este tipo de problema, la utilización de un anabólico es siempre muy atractiva, pasa como con las fracturas atípicas, siempre nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, aunque las evidencias no son ni mucho menos de muy buena calidad. Dentro de poco habrá, desde luego, la posibilidad de utilizar otro tipo de fármacos, también anabólicos o duales en este tipo de pacientes. Y mientras tanto, siempre recordar que al fin y al cabo la limitación del uso de teriparatida viene de lo que viene. No seré yo quien hable de hacer las cosas fuera de ficha técnica, pero viene de, lamentablemente, parar de forma precoz un ensayo como fue el FTP, con una mediana de 18 meses de tratamiento, que luego se recomienda los 2 años porque los ensayos con la otra PTH que todos recordaremos y de la que no disponemos ahora cubrían hasta ese tiempo, pero en principio no hay ninguna evidencia de que un ciclo quizá un poco más largo, y de hecho fuera de ficha técnica más de un colega lo ha hecho, ¿verdad? Se asocia a ningún riesgo. No sé si con eso he contestado tu pregunta, Carlos, o he hecho exactamente lo contrario, pero yo digo que habrían todas las posibilidades, dependería del perfil del paciente y del perfil de riesgo del paciente. Hombre, respecto al tema de PTH, la verdad es que las evidencias escasitas. Casi ninguna. Nosotros con los maxilofaciales de Luca, hicimos, vamos, lo hicieron ellos realmente, un pequeño estudio controlado, tratamiento conservador y factores de crecimiento frente a PTH. Eran al final 35 pacientes, no había diferencias entre uno y otro, es decir, que el ver que PTH realmente vaya a resolvernos el problema, yo desde luego me parece cuestionable. Te paso otra pregunta que me parece tremendamente interesante y es, dice que que ha quedado impactado con la diapositiva en la que mostrabas el impacto en calidad de vida de la osteonecrosis de maxilares. La pregunta es, ¿cuánto dura ese impacto en la calidad de vida? Porque evidentemente es un proceso que con tratamiento pues está muy limitado en el tiempo y probablemente no sea el mismo impacto en la calidad de vida que tienen fracturas osteoporóticas. Por supuesto, y no olvidemos impacto en calidad de vida en un grupo muy concreto de pacientes, que son pacientes con cáncer de mama, las que habían y las que no habían hecho osteonecrosis de maxilares, y asumiendo que por tanto son todos cánceres de mama con una enfermedad avanzada, ¿verdad? Porque si no, no estarían recibiendo ese tipo de tratamiento ni tendrían ese tipo de complicación. Y el comparador es un tipo de tumores que también todos sabemos que tiene un enorme impacto en la calidad de vida relacionada con la salud, que son los cánceres de cavidad oral. Ahí es muy difícil valorar, porque de entrada es también muy difícil conocer cuál es la supervivencia. Yo no puedo dar datos de cuánto dura eso, de cómo sería de comparable en pacientes con osteoporosis, ni creo que lo vayamos a saber, porque nuevamente, insisto, estamos hablando de una complicación extraordinariamente poco frecuente. Estamos hablando de, insisto, prevalencias de 0.01 a 0.001 comparadas con 9 a 15% en cáncer, donde sí se pueden hacer ese tipo de estudios. En osteoporosis, todos sabemos que la osteoporosis afecta a la calidad de vida relacionada con la salud y desde la SEION se han liderado validaciones de cuestionarios y se ha valorado la calidad de vida especialmente en las mujeres con osteoporosis, pero yo no soy capaz de poner en relación unas con otras. Insisto, creo que aquí se trata de dar mensajes claros. Claro que afecta a la calidad de vida relacionada con la salud tener una osteonecrosis, pero también indiscutiblemente afecta a la calidad de vida relacionada con la salud tener una fractura de cadera, fracturas vertebrales o fracturas no vertebrales. Y habría que poner en balance unas y otras y eso sería complicado. Bueno, nos dicen desde Secretaría Técnica que tenemos que ir pensando en acabar. En cualquier caso, voy a dejar dos preguntas que son muy relevantes. Una de ellas me la dirigen a mí, espero que me autorices a contestarla. Me dice que, vistes los casos iniciales, si los reumatólogos deberíamos entender en odontología. Hombre, vamos a ver.
Yo creo que es bueno tener otra visión, sobre todo por plantear alternativas. Es decir, el paciente para tomar una decisión necesita autonomía, pero para tener autonomía en la toma de decisión necesita una información de cuáles son las opciones, cuáles son los riesgos y a partir de ahí pues ponderar si se puede hacer una u otra cosa. Yo en ningún caso le digo al odontólogo o al estomatólogo o al cirujano maxilofacial qué tiene que hacer. Muchas veces sí que es cierto que le digo, bueno, lo primero hay que plantearse si se puede hacer esto y si podría haber otra alternativa. Dicho todo esto, otra pregunta que me parece extraordinariamente importante es que comentan que ya has dejado claro que en el caso de denosumab y extracción no se debe suspender. ¿Hay algún momento idóneo más adecuado respecto a la dosis de denosumab para realizar esa extracción? Entiendo que es una extracción programada. Bueno, yo creo que los datos de los que disponemos, tanto del estudio Freedom como de los estudios previos de búsqueda de dosis y los estudios de desarrollo en general de denosumab, demuestran que hay una cierta diferencia interindividual en la respuesta, pero sí que es cierto que en general a los 6 meses está claramente recuperándose, al menos desde el punto de vista de marcadores de remodelado, la actividad ósea. Desde ese punto de vista resulta atractivo pensar que digamos que el periodo de los 2 últimos meses, dependiendo del tipo de procedimiento y cuál sea su duración estimada, o justo el mes anterior a la dosis siguiente podría ser un buen momento, pero nuevamente, insisto, aquí como decían en el podcast, aquí hay dragones, ¿verdad? Y en los mapas. No hay evidencia sólida y ya hemos visto que no hay una relación tampoco clara con el tiempo de tratamiento ni con el momento de la dosis, por lo menos lo que se ha visto en Freedom. Pero yo recomendaría, sí, quizá esos últimos 2 meses antes de la siguiente dosis. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Mis disculpas de nuevo por las preguntas que han quedado en el tintero. Nuestros mejores deseos de una feliz Navidad y de que el día del sorteo de la lotería les sea a todos venturoso y esperemos que en un futuro próximo volvamos a nuestras reuniones presenciales o que al menos las que hagamos telemáticas las hagamos por voluntad, no por necesidad. Muchísimas gracias a todos. Feliz Navidad. Muchas gracias.